A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al podcast A Contraluz, capítulo 16, donde vamos a continuar nuestra conversación con el profe Mario Víctor Vázquez, doctor en Ciencias Químicas, y que nos estuvo contando en el capítulo pasado que cómo llegó a este tema de la química, pero también de su gran pasión que son los aviones, pero además cómo fue que llegó a la literatura y por qué el tema de la divulgación científica, y de cómo el humor ha trastocado toda su obra, no solamente su labor docente, sino su escritura, y últimamente con el tema también de los monólogos. En esta ocasión vamos a seguir hablando de libros, vamos a hablar de una circunstancia personal que en cierto modo le cambió un poco la vida al profe, pero que, como de todas las cosas, le ha sacado provecho y ha sabido salir adelante en esos aspectos. Así que bienvenidas, bienvenidos a este capítulo 16 del podcast A Contraluz, que también en la sección ¿Sabías qué? Les va a traer un monólogo, precisamente un monólogo del profe que hizo en el Parque Explora hace algunos años. Más adelantico les ampliaré la información, pero eso es lo que vamos a ver en ¿Sabías qué? Bienvenidas, bienvenidos al podcast A Contraluz. Bienvenidos al podcast A Contraluz. En 2021 publicas el de pseudociencia y otras carretas. Háblanos de ese. Yo quiero que nos hables especialmente de ese y del otro que viene más adelantico. Bueno, de ese surge como consecuencia de unos personajes que creamos con este profe amigo, o amigo que es profe, porque nos identificábamos en nuestra forma de pensar y llegamos a una conclusión, a un acuerdo. Estamos en contra de la pseudociencia, sí, y estamos en contra de los egos que muestran a veces los científicos. Sí. Entonces, para oponernos, justamente creamos dos personajes que tienen todo el ego del mundo, que saben de todo, de cualquier cosa, y creamos un podcast. Al principio pensamos, bueno, hagamos unos... Y empezamos a escribir este libro que es como un diccionario, sí, de la A a la Z, donde tocamos temas de pseudociencia, pero con nuestra interpretación muy particular, nuestra definición. Pensábamos hacer unos 4 o 5 podcasts y luego hacer la presentación del libro. La presentación del libro la hicimos a través de una obra de monólogos que le hicimos en un teatro en el centro de Medellín. Pero eso fue tan divertido que dejamos esos personajes y hicimos varias temporadas de esos personajes. Nos invitaron a la Feria del Libro en Bogotá, como con la excusa de que esos personajes habían tenido que ver con esa guía. Pero bueno, es un disfrute muy grande porque el trabajo que hacemos nosotros es absolutamente improvisado. De hecho, grabamos, es como un juego. Sí. Grabamos los podcasts donde un personaje le pregunta algo al otro, pero nunca sabemos qué me van a preguntar o qué le voy a preguntar. O sea, ni siquiera libreteaban. No, cero. Uy. Entonces, y no cortábamos la grabación. Entonces, era plantear una pregunta, la más sorprendente que se pueda, la más inesperada, y el otro provocarle que tiene que contestar algo sin dudar, sin dejar vacíos. Y eso nos ha dado una experiencia en improvisación muy grande. Uy, sí. Estos personajes los queremos mucho, lo hemos a veces hecho cosas en el museo de la universidad, en el Parque Explora, nos suelen invitar, y lo vinculamos a esta guía, donde nos tomamos con humor, digamos, todo lo que se conoce como pseudociencia. Un poco ese es el camino, el recorrido que tiene este libro. Vamos a devolvernos un poquitico antes de hablar del otro libro que quiero que hablemos, y es ¿cuándo toma el profe la decisión de venir a Colombia? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Por qué resulta en Colombia un argentino ya con todo su estudio?
Bueno, eso es más complicado que todas las demás preguntas, pero digamos, para resumírtelo, tenía que ver con una búsqueda de mejores oportunidades, ya que en ese momento el país, a nivel de la universidad, estaba muy complicado para sobrevivir. Por supuesto que con los años empeoró mucho más, pero cuando yo estaba allá buscaba otras oportunidades y había una propuesta o una invitación a participar en cosas de investigación aquí en Colombia y sonaba muy interesante. Eso me motivó a dejar todo lo que tenía, a salir por primera vez de mi entorno, porque todo lo que me prometían realmente era muy, muy, muy importante. Luego ocurrió que cuando llegué acá, todo lo que me habían prometido no era real, no se concretó. Suele pasar. Y básicamente yo me quedé ya de grande, por primera vez en mi vida, como dice el tango, varado no en París, sino anclado en París, sino anclado en Colombia, sin poder regresarme, sin poder salir, sin trabajar. Entonces me tocó empezar de cero, de grande y de cero en este país, con la idea de que apenas pudiera conseguir el dinero que necesitaba, me huía de aquí. Sí, te ibas. Exacto. Pero bueno, eso fue hace 27 años atrás y como verás, todo lo que dije nunca lo cumplo. Sí. Y finalmente, digamos, a pesar de pero finalmente todas estas cosas duras uno después las termina recordando como un aprendizaje, como una oportunidad muy buena, porque me permitieron llegar hasta aquí. Y una de las cosas que dentro del delirio en el que nos movemos, una de las cosas que agradezco es que siempre recuerdo unas palabras que me dijo un profesor. Yo no conocía a nadie aquí en Medellín, por ejemplo, y el profesor que me saludó cuando me vinculé, me dijo, pero él lo dijo a modo de queja, me deseó suerte y me dijo, aquí cada vez que quiera hacer algo va a tener que tocar muchas puertas. Y es real. Pero para mí fue algo bueno. Claro. Había muchas puertas. Donde yo venía no había puertas, no había tantas puertas. Y entonces para mí fue una oportunidad, porque y con esto que te estaba contando recién es una prueba. El delirio hace de que cualquier locura que a uno se le ocurra se puede hacer. Se paga un precio, porque esto no es el paraíso. Se paga un precio muy grande, pero como contrapartida, cualquier locura, aprendí eso, ¿no? Que cualquier locura que a uno se le ocurra es posible, es cuestión de proponerse. Yo no tengo que quejarme en ese sentido. ¿Y extrañas a la Argentina o...? Sí, claro, porque también cuando uno sale del país, en la época que yo salí, no es como ahora, que digamos los medios de comunicación que tenemos nos permiten estar en tiempo real, claro, conectados todo el tiempo. En aquella época no. Uno pensaba que salir de Argentina e irse a otro país de Latinoamérica, eso era lo mismo, igual. Y el choque me lo llevé acá cuando no se hablaba igual, no se interpretaba igual, situaciones complejas como que el sentido del humor era muy diferente. Sí. Y no solo la comida diferente, muchas cosas diferentes y que llevan, digamos, un tiempo a acostumbrarse. Pero después de tantos años, hay cosas como, bueno, lo que queda de familia y ciertas costumbres, y comidas que uno extraña, por supuesto. Y hablando del humor, que es diferente, ¿el argentino se adaptó al humor colombiano o trajiste tu humor argentino a Colombia? Ahí hay dos cosas para opinar. En cuanto al humor que yo traje, porque ustedes son muy finos, pues. Bueno, no, tampoco no me sumes en el mismo barco de todos los que tienen tanta calidad. Pero yo provengo de una provincia
Córdoba, que digamos que lo típico, y sobre todo la capital, así como otras tienen el producto típico del vino o ciertos productos, en el caso nuestro en la capital es el sentido del humor. Es de un humor muy agresivo, muy rápido, muy improvisado, pero cuando todo el mundo funciona en esa temática es muy divertido. Entonces, en las charlas de amigos o de profesores a estudiantes, en esa época podías escuchar cosas horribles, pero todo el mundo sabía que se decían en broma, o a nivel de la familia. Son cosas agresivas, mucho el humor negro, y entonces era muy divertido para mí. Y esa era la relación que yo tenía con los estudiantes cuando estaba allá. Cuando vine acá y debuté como profesor, creí que el humor me iba a servir igual que allá. Y lo único que me sirvió fue para que me catalogaran rápidamente como mala clase, mala persona, porque las cosas que yo decía en broma se las no entendían la ironía. No, para nada. Se lo tomaban en serio. Yo no sabía cómo era la distancia entre profesor y alumno acá. Entonces eso, el tratar de hacerme gracioso no fue una buena idea. Pero con el tiempo, sobre todo con el programa del laboratorio, como yo te decía, decidimos dejar de hacer guiones y más bien trabajar de manera improvisada. Es porque me di cuenta que acá había un humor de los que eran en ese momento mis alumnos, hoy ya son profesores, tenían un sentido del humor muy particular, una chispa que le decíamos nosotros, el repentismo, y yo traía el mío. Entonces me parecía que era una buena combinación, y con los que entendían que estábamos hablando de humor, empezamos a hacer estos productos. Entonces creo que fue como la suma del humor. Yo no puedo decir que es argentino o colombiano, pero la combinación dio esa cosa atrevida. Cuando encuentras a alguien con el que puedas sintonizarte, como me pasa con José, que usamos el absurdo, la improvisación, y los dos estamos preparados para lo mismo. Entonces las cosas salen muy buenas, porque no nos cuidamos, digamos. Y en el caso del programa que hicimos también funcionaba bien. Entonces nos divertíamos mucho porque le metíamos humor a esto, ¿no? Y a lo largo de mi trayectoria aquí como profesor, después yo aprendí a manejar eso, porque sabía que si no se lo iban a tomar mal. Pero a nivel, me han pasado cosas graciosas para mí. Por ejemplo, yo tuve un estudiante de maestría que era muy serio, y yo lo trataba mal, pero como me trataban mal a mí, pero que era el humor, yo no me lo tomaba en serio. Y a través de él se vinculó posteriormente otro estudiante que venía de la Universidad Nacional, y que se preocupaba mucho por lo que él estaba muy prevenido, ¿no?, de que yo le dijera algo. Y un día me enteré que todos ellos ahora son exitosos profesores y profesionales. Uno está en Chile, otro en Perú, creo. Un día este chico Diego lo tranquilizó diciéndole que si yo no lo trataba mal, o sea, que el día que yo no lo tratara mal, que ahí me preocupara, que yo ya no lo quería. Sí. Entonces es cuando ya logras entender cómo funciona. ¿Sí? Pero es muy difícil. Hacer humor acá es muy complejo y hay mucha sensibilidad, entonces hay que ser muy cuidadoso. Hablemos de el humor no cura, pero ayuda. Un texto del año pasado. ¿Nos quieres contar cómo? Porque eso tiene un trasfondo personal ahí. Sí, claro, es muy especial para mí, y sigue siendo en este momento, y sí, forma parte de una nueva filosofía de vida, una nueva forma de enfrentar la vida que aprendí a la brava. En el año 2023, cuando se me diagnostica, después de 6 meses tortuosos de estudios y de miedos y de temores ante lo peor, cuando se me diagnostica como cáncer de próstata, y antes de llegar el día que hay que preguntarle al médico, bueno, ¿qué expectativa de vida tengo? Sí. Eso ahora lo digo fácil, pero es muy difícil, 2 años atrás y 2 años y medio, animarse a preguntar eso. Sí.
Bueno, como ves, estoy vivo, entonces ha funcionado. Sí, funcionó. Pero, claro, eso es un revolcón en la vida y te hace mirar todo de manera diferente. Y yo, una vez que se me diagnostica, empiezo inmediatamente un tratamiento de radioterapia, que me genera mucho cansancio y bueno, es toda una expectativa diferente. Sí. Pero para mí fue muy especial de la manera que me atendieron en el sitio donde iba a hacerme la radioterapia, que es una clínica que está en Envigado. Uh-huh. Cuando finalizo el tratamiento, la cantidad de sesiones que yo tenía, recibí tanto amor y tanto cariño y me parecía, yo estaba tan agradecido por pero sobre todo el amor. O sea, uno no le puede agradecer a la radiación, claro, pero sí a las personas. Y había una cartelera pequeña donde la gente cuando salía ponía un papelito ahí, gracias. Sí. A mí me parecía muy poco para expresar lo que yo sentía, uh-huh, por el amor que yo sentía. Entonces se me ocurrió, no, le voy a escribir un cuento. Y lo único que puedo hacer yo para dedicar es escribir un cuento. Claro, la catarsis. Pero como agradecimiento. Y me propuse, al final del año 2023, escribir un cuento. Pero resulta que ahí descubrí que podía, por primera vez, animarme. Que a uno después que le dice que tenés cáncer, ¿a qué le va a tener miedo? Uh-huh. Entonces, claro, uno escribe cuentos, novelas, historias, porque los personajes son los otros. Pero uno nunca cuenta de su propia vida. Claro. Entonces me digo, bueno, ya perdido por perdido, voy a contar mi relación con la medicina, con la salud, con los miedos, que yo soy un cobarde, miedoso, y todas las cosas que me pasaron a lo largo de la vida, terminando en la radioterapia. Entonces empecé a contar mi propia historia, sin darme cuenta que yo lo hacía como agradecimiento por el tratamiento recibido. Sí. Y se convirtió, hoy lo puedo decir, en una terapia para mí, que me sirvió para afrontar esta situación, que en la que todavía estoy, tratamiento, quimioterapia y todo. Claro. Pero se convirtió en un libro, o sea, ese cuento finalmente terminó en un libro. Y la portada de ese libro, nuevamente, la hizo el amigo artista que está en España, quien, después de conversar con él, simbolizó lo que yo quería decir o lo que yo quería representar, y era de tomar todas las situaciones ridículas a las que uno se ve enfrentado cuando te empiezan a hacer estudios, todo lo invasivo que son las cosas, donde uno pierde todo el decoro, toda la intimidad. O sea, cuando te empiezas a reír de ti mismo, eso te alivia mucho. Sí. Entonces lo tomé con humor y le propuse a la gente de la clínica si me dejaban tomar una foto de todo el personal para ponerlo en la contraportada. Y lo único que se me ocurrió fue llevarle nariz de payaso y nos pusimos todos nariz de payaso y nos paramos delante de la máquina, que es la bestia con la que te hacen la radiación. Sí. Y todos se engancharon y todos salimos como payasos, y eso para mí fue el símbolo. A partir de ahí, de haber publicado ese libro, lo que hago es tratar de, donde tengo espacio, donde me invitan, dar una charla con ese título, ¿no? Donde yo hablo de cómo el humor te puede ayudar, por lo menos a bajar la ansiedad de las cosas dramáticas, de todo lo que nos hace sufrir, como una especie de, filosofía, cómo tomar las cosas, y de cómo puede el humor ayudar. Y lo empiezo en primera persona, o sea, me río de mí mismo, de todo lo que me pasa, e incluso eso se convierte en algo tan liberador que cada vez que voy a un médico y yo les advierto que de acuerdo a lo que me vayan a hacer o lo que me vayan a decir, pueden que aparezcan en un monólogo mío, cualquier cosa. Entonces los atemorizo a todos, porque según lo que me hagan, lo meto en un monólogo. Entonces yo no sé si esto cura. Tengo amigos médicos famosos que me han dicho que sí cura, pero digo, si no cura, mal no te hace. Y valoro cada vez más. Entonces he aprendido a eso, y ahora me dedico cada vez que puedo a hacer este tipo de charlas que pueden resultar motivadoras para alguien, o por lo menos para que piensen, y que no nos cuesta nada usar el humor
el humor sí te alivia las ansiedades, las tensiones. Uy, sí. Miras un poquito diferente. Sí. Entonces esa es como la apuesta atractiva en la que estoy ahora. Grandes personajes pasan por A Contraluz, el podcast. Si te gusta el rock, visita y escucha www.lazonagrisrock.com con todos los sonidos y las épocas del rock. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. Ahorita nos hiciste un adelanto de lo que estás trabajando, que es el libro sobre comunicación de la ciencia. ¿Qué viene de aquí en adelante en términos de escritura para el profe? Bueno, como te mencionaba, entonces estoy con el humor, bueno, están todos los demás libros que siempre están ahí esperando su lector. El del humor no cura pero ayuda, lo utilizo a medida que puedo dar estas charlas también, que tengo varias opciones de hacerlo, porque por ejemplo formo parte de la asociación de usuarios en la clínica donde hicimos la radioterapia. Entonces uno de los sueños que tengo es que mis libros están en la sala de espera para que los pacientes lo puedan leer. Y ahora, por ejemplo, en octubre se conmemora el Día del Cáncer de Seno, y siempre se hace alguna actividad y yo voy a hacer la apuesta. El reto es hacer un monólogo de humor con los pacientes que están esperando la radioterapia y con los familiares, como un desafío de animarlos con humor. Entonces, por ese lado tengo ese trabajo que me gusta muchísimo. Por otro lado, te mencionaba que tengo recién salido del horno, listo, un libro que se llama Promesas, que es una novela histórica corta, que es para terminar lo que averigué durante tanto tiempo de Luigi Galvani, que cuando lo escribí, hice un primer intento. El corrector de estilo, que es muy objetivo y cruel conmigo, me dijo que todo eso que yo había escrito, eso se podía buscar en internet. Entonces yo digo, ¿para qué hice todo eso? Sí. Y entonces otra amiga me dijo que una opción podía ser apelar a una novela histórica. Entonces apelé a la novela histórica y uní con ese nombre el día que a Luigi Galvani lo expulsan de la universidad, después de haber hecho su experimento, y lo uní con 3 personajes, porque, a ver, no te voy a contar toda la historia, pero más o menos de qué va. Luigi Galvani cree que le ha ido muy bien, ha sido una persona muy juiciosa, y termina sufriendo como un fracaso científico, pero a su vez, por cuestiones religiosas y de fe, es expulsado de la universidad y muere en la absoluta pobreza, mientras otros científicos como Volta se hace mundialmente famoso en esa época en Europa. Eso le pasa y no descansa en paz ni a un muerto, porque todo eso él escribe su resultado en el año 1791. Sin embargo, ocurre algo durante la Segunda Guerra Mundial en un bombardeo sobre la ciudad de Bolonia, donde vuelve a aparece el tema de Galvani, y le pasa algo a los restos de Galvani. Entonces me cuento toda esa historia, que me pareció muy apasionante, porque es alguien que no descansó ni siquiera muerto. Sí. Actualmente sí, ya descansa en paz junto a su esposa amada, que aquí también me parece muy bonito. Yo cuento la historia sobre amor, que le dedica un elogio cuando ella muere, fallece muy joven, y del amor que tiene le escribe un elogio y lo ponen en un tubo de plomo en la tumba de ella. Es una cosa de amor muy fuerte. Bueno, de eso habla la novela esta histórica. Promesas. El libro, que va a estar disponible en el repositorio, se llama Comunicación Pública de la Ciencia, donde cuento anécdotas, curiosidades, cosas. Digamos, un tema que no se puede escribir un libro porque es muy dinámico. La situación está cambiando día a día. La influencia de la inteligencia artificial, las redes sociales, los generadores de contenido, pero un poco hablo de los cuidados o de qué podemos hacer, de que, al menos en qué nos podemos prevenir a la hora de plantearnos comunicar ciencia. Eso sería como por ahora. Ahora, como proyectos, tengo iniciado una novela
que transcurre en una, si bien no está escrito el nombre explícitamente, pero es una situación familiar que transcurre en una isla parecida a Sicilia, con unos personajes que me llamaron mucho la atención, me gustó mucho, y es una relación entre esas personas y el mar. Entonces es un personaje, él se llama Tisandro, el protagonista principal, y hablo de su infancia y de su vida actual como ya una persona mayor, con muchas limitaciones, y cuál es su relación con el mar, como ha sido siempre. Esa está como iniciada, y tengo en mente otros desafíos, todas esas cosas que yo digo no habría que hacerlo porque son muy complicadas y yo no se meto en esas cosas complicadas. Por curiosidad. Por curiosidad, yo escribí alguna vez un pequeño guión de una obra de teatro, pero eran 2 personas que actuaban. Me gusta también la parte del teatro. Y tengo en mente una pequeña obra de teatro que se llama, es el título ya está, se llama Por amor a Norma, y es una forma burlona de reírnos de la burocracia en la que nos solemos acostumbrar a convivir diariamente, o eso de las cosas que se hacen porque están escritas en las normas. Por ahí viene la cosa. Estoy en ese, por ahora tengo esos proyectos. Y ahorita mencionaste la inteligencia artificial y era la pregunta que seguía. ¿Qué piensas de eso con respecto a la formación de estudiantes? Esas herramientas de inteligencia. Bueno, acá yo estoy pendiente porque acabo de escribir justamente un artículo con eso que me acaba de preguntar, y lo puse a consideración de la revista Debates de la universidad, y el artículo se llama algo así como de pantallas y la inteligencia artificial y otros demonios. Wow. Y ahí por lo menos pongo mi opinión sobre justamente el punto que vos mencionaste. Mi postura, a mí me divierte mucho, y además es la decisión de vida que he tomado ahora, a esta altura de mi vida me divierte mucho ser oficialmente la piedra en el zapato, ser la minoría silenciosa, oponerme a todo lo que la mayoría diga. Y una de las cosas es esa, ¿no? El temor. En ese artículo lo que hago es una reflexión sobre si esto que nos está pasando el mundo se va a acabar, porque también he escrito otros artículos sobre que el mundo no se va a acabar, sino que probablemente han pasado situaciones similares a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando aparece la primera máquina de escribir, cuando aparece la primera calculadora científica. Entonces hay un temor muy, muy grande a esto y a las consecuencias. Y a nivel de la docencia también hay creo yo, una actitud de temor. Y satanizante además. Pero además siempre es la mirada sobre los estudiantes. ¿Cómo hacemos para que ellos no hagan eso? Para que no apelen a eso. Y resulta que estamos hablando de estudiantes que han nacido en un mundo donde todo esto ya es normal. Claro. Y los profesores nacimos en un siglo en el que nada de esto era normal. Entonces muchos profesores siguen mirando sin cambiar uno como profesor. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y resulta que estadísticamente el mundo ya es de ellos. Nosotros los mayores somos la minoría en la población. El mundo es de ellos. Más bien nosotros nos tenemos que hacer un club aparte, seguir hablando con recuerdos bonitos de nuestro pasado, pero no pretender que vamos a cambiar el mundo, porque el mundo no es nuestro, es de los jóvenes. Pero no es algo que se me ocurra a mí, o sea, eso está escrito y está reconocido hasta por las Naciones Unidas, la UNESCO, donde se habla de la necesidad de hacer algo que antes nunca se escuchaba, que se llama educación mediática. No podemos prohibir las pantallas, no podemos prohibir la inteligencia artificial, no podemos prohibir todo, sino que ya toca acostumbrarnos a que tenemos que educarnos también nosotros y ver cómo las podemos utilizar. Y hay autores que afirman que la inteligencia artificial, como aparecía en los libros de Isaac Asimov, nunca va a reemplazar al docente, porque el docente todavía tiene el poder de ser un motivador, un inspirador. Eso no lo va a hacer la inteligencia, lo va a hacer la persona. Pero claro, nosotros tenemos que cambiar también como docentes. Y yo le añado, desde mi opinión, que además podemos ser evaluadores
no dejar que la inteligencia evalúe, nosotros evaluamos. Entonces, en ese sentido, a mí no me preocupa, porque eso lo he escrito en un artículo anterior que se llama Déjenlos que se copien, que no hay que estar en esa postura vigilante, sino que ya cada uno es dueño de hacer de su vida como la quiere, pero finalmente el encuentro va a ser con un evaluador que va a decir sí, entendiste algo o no. Y en el peor de los casos, si el estudiante copia, apela a la inteligencia artificial, no aprende nada, sale de la universidad y puede ser un profesional en cualquier área. Bueno, eso habla de que el sistema educativo es malo, no falló el estudiante. Quiere decir que no hacíamos falta, que logró formarse a pesar de nosotros. Entonces uno piensa que si uno si no cumple con las normas que yo establezco, no va a poder ser nada en la vida. Ahora, si él puede serlo, es que somos nosotros los que estamos haciendo mal las cosas. Bueno, pero es una posición, como ves, extremista, contraria y así provocativa de la mía. Y hablando de provocaciones, ¿qué opinión te merece el tema de la geopolítica hoy en día? ¿Cómo están las cosas en el mundo? Tan loco, tanta guerra. Complicado. Yo creo que no es que están así en el... ¿Cómo decirlo? Creo que siempre estuvimos así. Desde que el ser humano es ser humano. No hay épocas que uno diga y uno nos ilusionamos con un mundo que no va a venir nunca. El mundo feliz, ¿cierto? El imaginar. Se hacen, pero no porque uno a medida que envejece se pone escéptico, sino que si uno lee la historia, decir, ¿cuándo, en qué época el mundo estuvo tranquilo? ¿En qué época no hubo guerras? ¿En qué época no hubo lucha de poderes? ¿En qué época no hubo quienes se aprovechaban de los más débiles? Es casi como una cuestión, me gusta mucho usar esto y esto es mucho más provocativo, casi una cuestión evolutiva. Como decir, en la evolución a mí me gusta ver todo eso porque, y también lo planteo en ese artículo, en la evolución ya sabemos que las especies que se tuvieron que adaptar a los cambios o perecieron, muchas de ellas. Y yo creo que así fue todo, ¿no? O sea, todo, el mundo cobra precio por todo. Por todo se paga un precio. Eso también lo hablo en la cuestión cuando hablo de la madre tierra, por ejemplo, ese otro artículo que he escrito, cuando se habla de la madre tierra, y yo discrepo con que se le llame madre tierra a la tierra, porque la madre te perdona. La tierra no te perdona. La tierra no te cobra. Él te cobra. Entonces, en realidad, creo que es una característica que ya viene con nosotros. No me puedo imaginar una sociedad, sería deseable, pero nunca la hubo, nunca la hay. No veo cómo la pueda haber. No sé. Antes somos como en unos círculos, ¿no? Como en unos ciclos eternos ahí. Sí, yo creo. Porque por todo se paga precio y yo creo que no todos estamos dispuestos a pagarlo. Entonces, esto solo no se arregla. No tengo una mirada más. Quisiera ser más optimista, pero me parece que soy más bien realista. Tampoco soy pesimista, sino que es, como decir, es propio de nosotros. No veo un ejemplo diferente que me diga, pero mira, ellos sí pueden y nosotros no. Es que creo que en todos lados es igual. Es igual, ¿no? Sí. Con más o menos picos, pero sí. Profe, mil gracias por habernos acompañado en este podcast, una conversación bastante agradable y esperamos con ansia tus libros por aquí y tenerte nuevamente en otra ocasión. No, con mucho gusto. Para mí te digo que es una situación muy especial. Te agradezco mucho esta oportunidad. No sé qué tan útil puede ser escucharme a mí, pero para mí ha sido muy especial porque por lo pronto, después de estar 15 años hablando por un micrófono,
pocas veces me han entrevistado a mí. Sí, yo soy el que entrevista. Entonces tenía curiosidad, otro reto, de sentarme del otro lado del sillón, porque normalmente no soy entrevistado, así que ha sido un honor participar en tu agradable podcast. Gracias, profe. Estamos presentando A Contraluz, el podcast. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Y en nuestra sección ¿Sabías qué? Como les adelanté al inicio del programa, vamos a escuchar un monólogo del profe. ¿Pero dónde sale esto? Resulta que, como él mismo nos contó en la entrevista, estuvo participando en algunos concursos de monólogos y este fue uno de esos concursos que realizó el Parque Explora en el año 2016 sobre monólogos científicos. Pues en diciembre de ese año se realizó este certamen y el profe participó con este y ganó. Es un monólogo sobre la dominación de las máquinas. ¿Con qué nos irá a salir el profe? ¿Será que nos va a traer un cuento de ciencia ficción? ¿Va a sacar algo de ahí? Bueno, ¿con qué nos hará reflexionar esto de la dominación de las máquinas? ¿Eso qué será? Pues vamos a escucharlo ya mismo aquí en A Contraluz, el podcast. Esto es nuestra sección ¿Sabías qué? No. Casi que no. Es 1 hora y media encerrado en el baño. Es 25 tipos, una mujer y un muñeco. Oh, qué pena. Qué pena, buenas noches. No sabía que estábamos en el aire. Lo que pasa es que yo no soy de Explora, entonces uno lo dejaron como... En fin, yo quería compartir esta noche con ustedes unas reflexiones sobre algo que se ha hablado también en los monólogos anteriores, algo que tiene que ver con la ciencia ficción. Traía una noticia buena y una mala. La parte de la ciencia ficción que me gustaría recordar es lo relacionado a la lectura del material de ciencia ficción, revistas, libros, a pesar de que han criticado aquí las películas, pero tiene su encanto, sobre todo cuando uno es niño, se cree todos esos cuentos, máquinas, naves espaciales, superhéroes, y es bacano, ¿no? Robots. A propósito de robot, todos saben, seguramente ustedes, que quién fue el escritor que nos introdujo en el campo del robot y de la robótica. Cierto que todos lo saben. Bajen la mano, muy bien. Yo sé que iban a decir Isaac Asimov, que es con el que nosotros conocimos todos el tema de la robótica, que por cierto, la palabra robot, si bien él es como el creador del culto al género sobre robot, la palabra robot deriva de una obra de teatro checa de principios del siglo pasado. Él la toma de ahí. No es importante, pero es como para sumar cositas. Si han podido llegar hasta esta altura sin saberlo, pueden seguir otros años más, pero una curiosidad, ¿cierto? Ahora, dentro del tema de la robótica, Isaac Asimov en el año 1942, en un cuento, necesita incluir las 3 famosas y conocidas por todos ustedes leyes de la robótica, ¿cierto? Bien, bajen la mano otra vez. Las 3 leyes de la robótica hablan, todos lo sabemos. La primera ley es que un robot no puede hacer daño al hombre. La segunda ley dice que el robot tiene que obedecer al hombre. Y la tercera ley tiene que protegerse a sí mismo, siempre que no entre en contradicción con las otras leyes. Ahora, ¿por qué se necesitaron en su momento incluir esas 3 leyes? Se necesitaron incluir porque se pensaba dentro de la ciencia ficción que eso eran máquinas poderosas que algún día, si no se les ponen ese límite, esa restricción, podrían llegar a ponerse de acuerdo entre todos, avanzar sobre la humanidad, hacerse cargo de la economía, de la industria, de nuestros trabajos y acabar con la vida del hombre, dentro del plano de la ciencia ficción. Bueno, esa es la buena noticia que les traje esta noche. La buena noticia es que eso efectivamente pertenece al campo de la ciencia ficción, y si bien seguramente ustedes algunos estarán pensando que conocen a algún compañero que puede que esté sentado acá cerca, como yo no lo puedo ver, que actúa de una manera extraña o digamos como Adam Sandler en las películas, pero no se trata de robots,
con gente que es así nada más, así como inexpresivos. Y, por ejemplo, en el caso de los vehículos, si uno piensa en el que tiene el parqueado ahí el Mazda 323, no se lo puede imaginar que a dura pena arranca, cuando uno lo empuja, que se convierte en un transforme de 50 metros de alto, una cosa violenta. Eso es solamente en el plano de la ciencia ficción. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que no es cierto, es mentira. Esa era la alerta que les traía esta noche. Las máquinas ya empezaron a controlarnos, ya están entre nosotros, ya nos han cambiado la vida. El panorama es oscuro. Que me piensan que estoy exagerando. Bueno, cuando uno viene aquí para el Parque Explora, venimos, por ejemplo, en el metro. Cuando venimos en el metro, escuchamos una voz amable, elegante, que nos dice próxima estación, metro, con la posibilidad de acceso a, con cerquita de tal cosa. Uno se baja del vagón y se intenta agradecerle a esa voz. A lo sumo, el policía bachiller pide refuerzo. Pero nosotros escuchamos todo el tiempo voces que nos están hablando, nos están saludando, y nosotros, como si nada, caminando por la ciudad. Si en lugar de venir en metro, se nos da por venir en el Mazda 323, que es lo que hacíamos antes. Uno decía, viejo, para el Parque Explora. Entonces uno, primero 15 minutos de algo que hubo, qué más, qué has hecho, cómo es de tu vida, o sea, 15 minutos de charla. Luego preguntábamos dónde queda el Parque Explora, y la otra persona nos decía, no, eso queda todo al frente de la Universidad de Antioquia, siga tranquilo, voltea a la derecha, pero siempre la palabra tranquilo se incluye en el diálogo, y uno arrancaba, ¿verdad? Hoy en día, en el Mazda 323 le ponemos un sistema de posicionamiento global y escuchamos una voz inexpresiva que nos va diciendo 100 metros, voltea a la derecha, voltea. No nos dice yo que vos iría por allá, mira que hay mucho taco. Es una cosa inexpresiva y nosotros obedientes todo el tiempo. Y no estoy exagerando. Si con el Mazda 323 nos vamos a un centro comercial, ¿qué es lo primero que ocurre? Ingresamos al centro comercial y primero, contusión en la parte superior del cuerpo, tratando de llegar a la tarjetita que está siempre alejada, y entonces dice, bienvenido, retire la tarjeta, retiramos la tarjeta. Entramos al centro comercial, hacemos lo que tengamos que hacer, cuando salimos, segunda contusión, otra vez la estirada, ingrese su tarjeta, un momento, procesando, por favor, vuelva pronto, y recién salimos y no le podemos ni siquiera contestar. Escuchamos eso todo el tiempo. Y no es una cuestión solamente oral, también es visual. Venimos al Parque Explora, nos quedamos sin dinero, vamos al cajero, no voy a dar marcas, y entonces dice, ingrese su tarjeta. Mensajes que nos ordenan todo el tiempo, ingrese su tarjeta, fíjese, cuidado de atrás que lo van a robar, ¿qué quiere hacer? Consultar el saldo, no tiene un peso, vuelva pronto, y nos retiramos. O sea, órdenes todo el tiempo que se están apoderando de nosotros. Nosotros no nos comunicamos o nos estamos comunicando todo el tiempo con máquinas. Esto es desesperante. Pero hay un arma letal, un arma de destrucción masiva que llegó a nosotros hace mucho tiempo con un nombre así como de virus, que se llaman PBX, los famosos PBX, que son esos contestadores que normalmente cuando nos atienden siempre es una máquina que nos contesta, y si nosotros especialmente queremos llamar por una urgencia, por una emergencia, eso está tan bien hecho que nos permite desarrollar ambos hemisferios de nuestro cerebro, tanto la parte que maneja la lógica como la parte de los sentimientos, porque tenemos que deducir cuál es la opción que nos toca para declarar la emergencia que nosotros queríamos decir, cosa que nunca conseguiremos porque tampoco los operadores nos atenderán porque no están todos ocupados, y cuando ya finalmente alguien nos atienda, la emergencia ya pasó. Eso nos controla nuestra comunicación. Esto es grave. Mire, yo el otro día con esta lluvia he tenido fiebre, he estado engripado y tuve una pesadilla horrible que la quería compartir, y no estamos tan lejos de eso. Ustedes cierren los ojos un ratito nada más y piensen conmigo. Imagínense la situación. Medellín 2038. O 37 creo que era, perdón. Más o menos, 37, 2037, 38. La ciudad como era, bacana, en el Valle de la Burrá, 30 millones de habitantes viviendo todos juntos, ciclovías en el cielo, tacos, prácticamente todo no había cambiado, el Parque Explora era mucho más bonito, había un equipo de fútbol que los hinchas decían, este año sí, pero además la tecnología
La tecnología ocupaba todo en nuestras vidas, ya se habían apoderado de nosotros, todas las comunicaciones eran con base tecnológica, entonces habían llegado hasta lugares insospechados, por ejemplo en una iglesia. Entonces yo iba a confesarme, a buscar la paz espiritual, el sacerdote con quien compartir los pecados, y el confesionario era como una forma así como de cajero electrónico, entonces se prendía una maquinita, un mensaje, decía bienvenido pecador, y decía inserte su PKCard. La PKCard era como una tarjeta de crédito que uno acumulaba millas para canjearla por indulgencias y también le obtenía descuentos en los centros comerciales. Uno ingresaba a la PKCard y decía, bueno, marque 1 si quiere hablar en español, 2 en latín, y decía, esta confesión podrá ser grabada o monitoreada, y salía una manito así como diciendo pilas, y nos daba una serie de opciones. Entonces decía, si usted deseó a la mujer del prójimo, marque 5, si no honró a sus padres, marque 6, y así iba enumerando todos los pecados, y decía, y si quiere ser confesado por un sacerdote, marque 0. Uno marcaba 0 porque buscaba el calor humano, decía, en este momento todos nuestros sacerdotes están ocupados, vaya rezando 100 Padre Nuestro y permanezca en la línea. El mundo horrible. Ustedes dirán que yo estoy exagerando, pero ¿qué quieren que les diga? Yo esta mañana cuando salí de mi casa no me gustó nada cómo me miró el microondas, y cuando bajé del ascensor me pareció que la puerta se cerraba así como un poco extraño, un poco rápido. Yo sugeriría, para finalizar, que habría que pensar en una cuarta ley de la robótica y pedir, antes que llegue ese panorama tan feo, que no nos quiten lo que nos va quedando, que es la conversación, poder hablar y poder mirarnos a los ojos, así como ha sido este momentito en el que nos estamos mirando. Así que muchas gracias. A Contraluz es un diálogo con la vida. Los temas que nos abrazan pasan por nuestro podcast. Y bien, esto fue A Contraluz, el podcast, en su emisión, en su capítulo número 16, donde estuvimos conversando con el profe Mario Víctor Vázquez, doctor en ciencias químicas, pero que, como ya nos pudimos dar cuenta, hace muchísimas cosas, todas por gusto, todas por curiosidad y por el mero hecho del placer de hacerlas. Un profe genial que tuvimos en estos 2 capítulos. La invitación a que nos sigan en las plataformas, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast, donde se transmite este programa, y también para que nos compartan, nos hagan llegar sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, bueno, en fin, todo lo que ustedes nos quieran decir. Y también, pues obviamente, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con la vecina, con el esposo, bueno, en fin, con quien ustedes quieran y que crean que estos contenidos les importan y les gustan. Pues ahí está, A Contraluz, el podcast. Hasta una próxima oportunidad. Sigan disfrutando de nuestros episodios. Ya van 16. Si no se escuchó alguno, pues ya sabe que en cualquier momento la facilidad de las plataformas deja que, pues en cualquier momento usted pueda escuchar este y otros capítulos de este podcast. La próxima vez, otro invitado, otra invitada. No sé qué será, pero sí les aseguro que va a ser una persona con una muy buena historia y que tiene que ver obviamente con la literatura, porque pues estamos en medio de la serie Huellas de Tinta. Chao, pásenla bien, sigan escuchando A Contraluz, el podcast. Permiso. A Contraluz, el podcast.